Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. 30 años de matrimonio pueden parecer mucho tiempo, durante el cual los cónyuges deberían conocerse lo suficiente como para no esperar traiciones. Sin embargo, a veces ocurren traiciones inesperadas. Caballeros, escuchemos la historia de una de esas infidelidades matrimoniales, donde la traición proviene de una dirección inesperada. ¿Sabías que, en promedio, los romances de la escuela secundaria duran solo 3 semanas? Katie Thomas y Greg Hallender demostraron lo contrario. Después de vivir juntos durante impresionantes 40 años, su historia de amor comenzó cuando Katie era una estudiante de primer año y Greg un estudiante de segundo año. Desde entonces, siempre han estado cerca. Su amor era real y duradero, superando la prueba del tiempo sin perder su magia. Sorprendentemente, Katie y yo hemos estado casados durante unos 30 de esos años. Una vez creí que nuestra felicidad era genuina, que nuestro matrimonio estaba completo. El nacimiento de nuestra hija Joan fortaleció nuestro vínculo. En general, yo era feliz. Mi nombre es Thomas Mars, y Katie ha sido mi fiel esposa durante casi 30 años. Como ya se mencionó, Katie y Greg eran novios en la escuela secundaria. Ella perdió su inocencia con él. Muchas relaciones escolares son de corta duración, pero para Greg y Katie, su ruptura fue temporal. Greg, siendo un año mayor, planeó ahorrar dinero después de graduarse para casarse con ella. Esta es una historia que mi esposa a menudo recordaba durante nuestro matrimonio. Después de graduarse de la escuela secundaria, Greg y su tío se fueron a trabajar en un proyecto de tuberías en Alaska, lo cual fue el comienzo de sus problemas. Poco después de llegar, Greg dejó de contactar a Katie, dejándola vivir su último año sola. Salió con alguien llamado Sam Simpson por un tiempo, pero su corazón estaba dedicado a Greg. A pesar de la paciencia de Katie, Greg permaneció ausente y sin comunicación. Parecía contento con su trabajo y su estilo de vida nómada, creyendo que Katie esperaba pacientemente que él tuviera éxito y la llevara consigo al regresar. La vida avanzó, y la realidad pintó un cuadro diferente. Katie se graduó de la universidad, obtuvo su título, y nos conocimos en una fiesta cuando ella tenía 24 años y yo 29. Me enamoré de ella de inmediato, creyendo que ella sentía lo mismo. Nuestro matrimonio fue normal, excepto por un pequeño inconveniente. 2 días antes de nuestra boda, llegó una carta de Greg, quien, como un hijo pródigo regresando a casa, le pidió a Katie que se encontrara con él. La madre de Katie intervino, convenciéndola de centrarse en su futuro. A pesar de los momentos tensos, la boda siguió adelante, y Katie se convirtió en mi esposa, tomando el nombre de señora Katie Mars. Para cuando Greg apareció, ya habíamos pasado nuestra luna de miel, y su corazón roto lo llevó a unirse a los marines. Después de regresar de nuestra luna de miel, comenzamos una nueva vida. Katie trabajaba como enfermera, y yo conseguí un trabajo como agente de seguros. Aunque nuestro matrimonio se mantuvo fuerte, surgió una situación sospechosa cuando Greg comenzó a enviar mensajes de texto a Katie, y ella respondía de buena gana. Cuando le pregunté, se puso a la defensiva, afirmando que él era solo un viejo amigo que necesitaba apoyo. A pesar de mi conocimiento de su frecuente comunicación, ella persistió hasta que llegó la noticia de que él se había casado con alguien de su círculo social, terminando su relación y trayéndome alivio. Durante los siguientes 3 años, ella solo recibió 3 tarjetas de Navidad de Greg, marcando el final de su comunicación. Durante este periodo de silencio con Greg, nació nuestra hija Joan. Al sostener al recién nacido en nuestros brazos, Katie y yo nos unimos para crear un hogar y una granja para el brillante futuro de Joan. Esos fueron tiempos realmente felices, criando a nuestra hija juntos. Como a menudo ocurre en la vida, hubo un inconveniente. Un día, Katie recibió una carta de Greg. Aunque nunca hablamos de ello, noté que nuestro consumo de sellos había aumentado. Era obvio que había reanudado la comunicación con él. A pesar de esto, elegí no prestar atención, considerando su deber de defender la democracia y mi enfoque en el bienestar de mi familia. Si querían comunicarse,
parecía ser su asunto. Después de un tiempo, Katie comenzó a compartir detalles que aprendió de Greg. Pasó por un divorcio, pero luego se volvió a casar. Sirvió en combate y recibió numerosos premios por su servicio. Katie hablaba con entusiasmo sobre su antiguo marine, aunque para mí era difícil ver que todavía hablaba de él. Esperaba que algún día ella lo dejara en el pasado y se enfocara en nuestra familia. Lamentablemente, ese día tan esperado nunca llegó. Greg dedicó 3 décadas a servir en el cuerpo de marines, sobrevivió a 3 matrimonios y divorcios, y acumuló una colección de medallas que podría rivalizar con la colección del general Patton. Con un sentido de decepción, me di cuenta de que si Greg se había vuelto más carismático para mi esposa con el tiempo, yo simplemente había envejecido y me había vuelto más rutinario. La única consolación para mí era la esperanza de que Greg se hubiera alejado de nosotros después de ser dado de baja. Lamentablemente, este deseo no se cumplió, y ahora nos encontramos en esta situación. Nuestra hija Joan se ha convertido en una chica madura y está felizmente casada con Frank Campbell. La emocionante noticia es que están esperando su primer hijo. Cuando cumplí 60 años, esperaba con ansias los 65 para poder jubilarme y pasar mis últimos años en paz. Katie sigue siendo tan hermosa como siempre y todavía puede hacer que mi corazón lata más rápido. Nunca imaginé que mi vida tranquila se vería interrumpida. Cuando llegué a casa el jueves, me sorprendió encontrar a Katie absolutamente impecable. Me informó emocionada sobre el pedido de la cena para las 7, lo que me desconcertó al principio. Intrigado, decidí aceptar, cambiándome rápidamente en nuestro dormitorio, tratando de igualar la sofisticación de Katie. La cena resultó ser increíble, y aunque el restaurante estaba lleno a nuestro alrededor, no podía evitar la sensación de que Katie tenía algo más en mente que solo disfrutar de una deliciosa comida. Cuando terminamos de comer, le dije casualmente, «Katie, ahora es el momento de que me digas lo que querías. Prometo que no haré una escena. Estoy de buen humor. Una de mis rarezas es que nunca pierdo los estribos en público, un hábito que adquirí trabajando en la industria de seguros. Katie sabía esto de mí, así que cuando necesitaba decir algo difícil, siempre elegía un lugar público para hacerlo. Esa noche, me di cuenta de que algo la molestaba solo con mirarla. Me sentí aterrorizado, seguro de que arruinaría mi noche. Finalmente, con preocupación, compartió la noticia. «Tom, creo que deberías saber que Greg ha vuelto». De repente, me sentí enfermo, pero sabía que no era por la comida. La miré, esperando detalles, pero Katie solo me miraba pensativa. Finalmente, rompí el incómodo silencio. «¿Cuándo dices que ha vuelto? ¿Quieres decir que ha vuelto de vacaciones?» Ella negó con la cabeza y susurró suavemente, «Tom, no está de vacaciones. Fue dado de baja del ejército y compró una casa a 2 calles de nosotros». Sintiendo el pánico crecer en mí, la interrumpí rápidamente, ¿y va a vivir allí con su tercera esposa? Ella negó con la cabeza cautelosamente y respondió, no, se ha vuelto a divorciar por su culpa. Tuvo que perder parte de su pensión. Tratando de contener mi enojo, murmuré, maldita sea, esto es demasiado. Los comensales cercanos me miraron sorprendidos. Estaba jurando no porque Greg hubiera perdido parte de su pensión por culpa de su exesposa, sino porque se había mudado más cerca de nosotros y estaba interesado en averiguar las razones. Me volví más confiado y le pregunté a Katie, ¿te has encontrado con Greg? La mirada en su rostro me dijo todo lo que quería saber. Ni siquiera respondió cuando le pregunté cómo y cuándo ocurrió. Cuando finalmente habló, parecía un poco deprimida y dijo, Greg vino ayer y nos informó que ahora somos vecinos. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba el interrogatorio, presa del miedo de lo que podría descubrir. ¿Te acostaste con él, Katie? Su rostro reveló la verdad incluso antes de decir esas palabras. Sí, Tom, pero no es lo que piensas. La miré a los ojos, sintiendo una oleada de ira. Entonces, mi fiel esposa admite que se acostó con otro hombre. Ahora dime por qué no es lo que pienso que es.
Ella trató de justificarse. Lo hice porque él me necesitaba, Tom. Se veía tan perdido cuando vino a verme. Estaba preocupado por el divorcio y recurrió a mí en busca de ayuda. Tratando de apoyarlo, no pude ignorar mis sentimientos encontrados. Te amo, Tom, pero también entiendo que todavía tengo sentimientos por Greg. Así fue como se reveló la verdad. Mi esposa estaba con Greg, aprovechando su trastorno de estrés postraumático y su divorcio para volver a su corazón y a su cama. La miré a los ojos, mi voz firme y decidida. Está bien, Kat, el daño está hecho. Podemos arreglar esto y seguir adelante, pero no puedes volver con él. ¿Lo entiendes? Las lágrimas llenaron sus ojos mientras decía suavemente pero con determinación, no puedo hacerte esa promesa, Tom. Tengo sentimientos por él y él me necesita más que tú. Escuchar esas palabras, especialmente en un restaurante lleno de gente, fue una sorpresa para mí. Pedí la cuenta. Mientras conducíamos a casa, no pude evitar sacar el tema nuevamente. Kat, ¿cómo puedes seguir con él cuando tienes un esposo? ¿Has olvidado el voto que nos hicimos hace casi 3 décadas, prometiendo dejar a todos los demás? Las lágrimas corrían por su rostro mientras confesaba entre sollozos, lo siento, Tom, pero él me necesita. Nos reencontramos y no puedo soportar la idea de perderlo a él o a ti. No sabía qué decir ni cómo lograr que lo dejara. Decepcionado, dije, ¿qué sugieres? ¿Tomaremos turnos para dividirte? ¿Estará él contigo en Nochevieja y yo en Navidad? Traté de razonar con ella. No puedes tener 2 hombres, Kat. Sus lágrimas se secaron y me miró con curiosidad. ¿Podemos tomar un descanso, Tom? Sentí una punzada de vergüenza. ¿Qué quieres decir, Kat? Ella cambió la conversación a otra cosa. ¿Recuerdas hace 18 años cuando te tomaste un año sabático para obtener tu maestría? Hiciste lo necesario y luego volviste a trabajar, y todo estuvo bien. Negué con la cabeza con decepción. Kat, ¿cómo puedes equiparar mi educación para el beneficio de nuestra familia y empresa con tu conexión con este hombre, que actualmente solo beneficia a ustedes dos? Cuando estacioné el coche en el camino de entrada y apagué el motor, Kat extendió la mano y acarició suavemente mi rostro, sus ojos llenos de amor y desesperación. Tom, comenzó, me perdí mi último año de escuela con Greg, y si tuviera ese tiempo, tal vez no estaríamos en esta situación hoy. Por favor, dame este año para arreglar todo. Nos desharemos de Greg juntos, y te juro que seré la mejor esposa para ti. Solo necesito esta oportunidad, Tom, por favor. Al escuchar su súplica, me abrumó una ola de emociones, tristeza, dolor, shock y una profunda sensación de desesperación. Tuve un fuerte impulso de agarrar a Katie por el cuello y apretar hasta que sus ojos se oscurecieran, pero luego recordé las consecuencias de tales acciones. Recordé historias sobre maridos que perdieron su libertad y posesiones en ataques de ira. En cambio, le dije a Katie, está bien, si eso es lo que realmente quieres, pero debes saber que no lo apruebo y no quiero verte ni saber de ti durante el próximo año. Entiende que después de eso, puede que no tengas a nadie a quien regresar. Esperaba que al establecer condiciones estrictas para su descanso, pudiera moderar su entusiasmo. Sin embargo, era obvio que mis esfuerzos fueron en vano. Ella no parecía prestar atención a mis palabras e incluso estuvo de acuerdo con ellas, besándome en la mejilla. Me agradeció y prometió que no me arrepentiría. Negué con la cabeza y le dije que era demasiado tarde. Quería intimidad esa noche, pero elegí ignorarla. La mera idea de que estuviera con Greg me enfermaba, y no podía pensar en estar físicamente íntimo con ella. Tomé una almohada y le dije que dormiría en la habitación de invitados, notando el resentimiento en sus ojos. Parte de mí estaba secretamente contento, esperando que cambiara de opinión. Cuando desperté a la mañana siguiente, esperaba que la noche anterior hubiera sido solo un evento aislado y que Kat cambiara de opinión a la luz del día. Para mi decepción, esto no sucedió.
Cuando entré en la cocina, vi que estaba felizmente preparando el desayuno como si acabara de ganar la lotería. Me sonrió y señaló el calendario en la pared, donde la fecha de hoy estaba rodeada con un marcador negro en negrita, el 6 de junio. Sentado en la mesa, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. En el año 1944, muchos valientes soldados lucharon para liberar Europa de la tiranía, y yo estoy perdiendo a mi esposa ante algún opresor. Katie me sirvió el desayuno con una sonrisa, tranquilizándome al decir, sé que estás preocupado, pero volveré en un año y estaré completamente devota a ti. Solo necesito tiempo para resolver las cosas, y te prometo que no te arrepentirás. Su sonrisa estaba llena de satisfacción mientras me miraba, y luego habló, llamé a Greg esta mañana mientras aún dormías y le dije que aprobaste mi descanso. Vendrá a recogerme en 1 hora. Mientras hablaba, mi corazón se llenó de pesadez, pero sabía que tenía que darle una última oportunidad. Kat, no tienes que hacer esto. Por favor, tómate el tiempo para pensarlo. No puedes estar segura de que podrás deshacerte de él en 1 año. Enfócate en liberarte de su poder y en trabajar para reconstruir nuestro matrimonio, le rogué. Te pido que no te arriesgues y destruyas lo que tenemos. Ella me sonrió con suficiencia y dijo suavemente, Tom, aprecio el amor que has mostrado al darme este tiempo. Confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Nuestro matrimonio será más fuerte cuando regrese, y ahora tengo que terminar de empacar, querido. Así que termina tu desayuno. Con eso, salió de la cocina, señalando su partida de nuestro matrimonio. Obligándome a comer la comida poco apetecible, fui a vestirme. Cuando entré en nuestro dormitorio, vi las 3 maletas de Kat llenas de sus cosas. Me miró con una sonrisa y dijo, creo que tengo todo lo que necesito. ¿Podrías llevar estas maletas al porche? Me quedé ahí, sin saber qué decir. Al final, negué con la cabeza y dije, no. Su sonrisa se desvaneció y me miró sorprendida. Continué, si vas a terminar con nuestro matrimonio de 30 años, entonces tú y ese idiota pueden llevar tus maletas juntos. Kat estaba al borde de las lágrimas cuando susurró, él no es un idiota. Greg es un hombre maravilloso y un héroe que sirvió valientemente a nuestro país. Ha logrado más que tú. Aparté la mirada, admitiendo en silencio, sí, él se merece medallas, mientras yo trabajé incansablemente 5 días a la semana para apoyarte a ti y a nuestra hija. Tal vez tengas razón. Katie llevó su equipaje a la salida, dándome miradas de desaprobación mientras tomaba cada bolso. Pronto, un coche se detuvo frente a nuestra casa, y un hombre que, según entendí, era Greg, comenzó a cargar sus cosas desde el porche. Después de decirle que venía, Katie volvió para despedirse de mí. Nos quedamos frente a frente en un incómodo silencio, y hablé primero. Si realmente vas a llevar a cabo esta idea ridícula, recuerda el contrato. No quiero ningún contacto durante 1 año. Vi que comenzaba a entender la situación cuando dijo suavemente, lo entiendo, Tom, pero todo se resolverá. Solo espera y verás. Prometiste darme este año. Hizo una pausa, esperando mi reacción, pero no dije nada. Finalmente, con una expresión de desconcierto en su rostro, susurró, eres muy querido para mí. Se inclinó para besarme, pero esquivé, y ella tocó mi mejilla. No puedo besarte sabiendo que vas hacia él, dije. Con lágrimas en los ojos, salió corriendo de la casa y se arrojó en sus brazos. Me quedé en la puerta principal y la vi abrazarlo apasionadamente, sintiendo una oleada de ira dentro de mí. 2 minutos después, el camino de entrada estaba vacío, reflejando el vacío en mi corazón mientras finalmente aceptaba que mi esposa ahora estaba con otro hombre. Esa mañana, llamé al trabajo e inmediatamente fui a la ferretería para comprar nuevas cerraduras. Al cambiar las cerraduras de la casa y actualizar los códigos de seguridad para el sistema de alarma, de alguna manera me despejé la mente de Katie. Pero tan pronto como hice todo, la tristeza se apoderó de mí nuevamente, barriendo sobre mí como una ola rompiéndose.
En un intento desesperado de entumecer el dolor, apagué el teléfono de casa y comencé a beber en exceso, pero este método de lucha resultó ineficaz. Mi lucha con el consumo excesivo de alcohol continuó hasta la mañana del domingo. Me sentí completamente agotado física, espiritual y mentalmente. Finalmente, decidí ir a la cama y rápidamente caí en un sueño profundo, pero de repente fui despertado por un golpe que resonó en toda la casa. Todavía somnoliento, intenté averiguar de dónde venía el ruido, pero resultó ser mi hija, Joan, que estaba llamando a la puerta principal. Cuando la dejé entrar, se sorprendió por mi apariencia desaliñada y el fuerte olor a alcohol en el aire. Su primera pregunta fue: «Papá, ¿qué está pasando?». Tratando de concentrarme a pesar del fuerte dolor de cabeza, logré murmurar: «¿Qué quieres decir?». Me miró con una expresión confusa y me llevó a la cocina. «Necesitas café y comida, papá», dijo, «luego me cuentas qué está pasando». Una hora después de comer y beber café, le conté todo lo que sabía sobre su madre y Greg. Estaba en shock. «Papá, déjame asegurarme de que entiendo correctamente. ¿Mamá quiere tomarse un año de descanso de su matrimonio para estar con su exnovio de la secundaria?». Asentí, confirmando que había entendido todo. Sus preguntas subsiguientes reflejaron los mismos temores que me habían atormentado desde el viernes. «¿Qué vas a hacer, papá?». Nuestros ojos se encontraron, y mi respuesta sonó casi automática. «Mañana tomaré una licencia por enfermedad y buscaré ayuda legal». La expresión de Joan se oscureció mientras presentaba una teoría. «No puedo entender por qué mamá está actuando así. Tal vez tenga un trastorno mental». Respondí con una mirada distante: «Ni siquiera lo sé». Ella me miró con una tristeza que nunca antes había visto. «No sé qué decirte, papá, pero te insto a que cambies de opinión». Joan se quedó un poco más para cocinar la cena para más tarde. Cuando se fue, me besó y se disculpó antes de irse. Le pregunté: «¿Por qué viniste hoy?». Me miró a los ojos y respondió: «Mamá me llamó y me dijo que te revisara, pero no me dijo por qué». Asentí, fingiendo entender. «Está bien, gracias, por favor conduce con cuidado, querida». Tuve una reunión con mi abogado el lunes. Mi intuición sobre Katie resultó ser correcta. A pesar de que el divorcio se inclinaba a mi favor debido a la resistencia de mi esposa, que no le permitía reclamar la mitad de mi pensión, había problemas no resueltos con la propiedad común. Ahora creo que alejarme de Katie ayudará a resolver estos problemas. Las siguientes 3 semanas pasaron volando, y me sorprendió lo bien que me adapté a estar solo. Lo positivo fue que sentí que la carga de responsabilidad por otra persona se levantaba de mis hombros. Aunque había inconvenientes en estar solo al despertar y acostarme, no supe nada de Katie hasta mediados de julio. Un sábado, decidí ir a Flynn, una taberna de moda en nuestra ciudad, y mientras estaba sentado en la barra, noté que caminaban de la mano, pareciendo adolescentes enamorados. Su amor mutuo era tan obvio que parecían completamente ajenos a mi presencia. Al observarlos, no pude evitar notar el aspecto esbelto y algo atractivo de Greg, lo que dejaba claro por qué Katie estaba tan apegada a él. Parecía tener una gran influencia sobre ella, y ella seguía obedientemente sus deseos. Mientras él hablaba, ella escuchaba atentamente. Cuando me vio en la barra, sonrió tímidamente, salió del baño y se acercó a mí. «Hola, Tom, ¿cómo estás?», preguntó con hesitación. A pesar de la tentación de desairarla, me mantuve cortés y respondí: «Oh, no peor de lo que suele suceder, especialmente cuando la esposa con la que he vivido durante 30 años de repente se va con otro». «¿En qué puedo ayudarte?». Mis comentarios sarcásticos parecían desconcertarla, pero se mantuvo firme. «Tom, realmente necesito entrar a nuestra casa. Dejé algunos artículos personales allí, pero mi llave no funcionó cuando intenté entrar a la casa el otro día», explicó. Sonreí y respondí amablemente: «Bueno, Kat, no es de extrañar que tu llave no funcione en mi casa porque ya no vives allí». Me miró con una expresión confusa antes de que agregara: «Creo que deberías regresar con tu novio antes de que se preocupe».
Sus ojos se llenaron de lágrimas, y se fue, y me concentré en terminar mi bebida. De repente, una mano áspera me agarró del hombro y me giró para enfrentarme a un enfurecido Greg. «Oye, hiciste llorar a mi mujer, y no me gusta», gruñó. Sentí que estaba a punto de golpearme, y el miedo me invadió porque sabía que podía superarme fácilmente antes de que alguien pudiera ayudar. Reuniendo el valor, decidí actuar. «Estás hablando de mi esposa, no de tu novia. Y dado que te la llevaste de mí, no tienes derecho a interferir en nuestra relación. Siéntete libre de golpearme si quieres, pero recuerda las consecuencias asociadas con la policía», dije con firmeza. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. Sabiendo que Greg no era la persona más inteligente, pero esto solo impulsó mi determinación de continuar la confrontación con él. «Ahora tienes dos opciones. La primera es golpearme y enfrentar las consecuencias legales. O la segunda, salir de esta sala y pensar en tus estúpidas acciones». Mi corazón latía con fuerza, y la voz en mi cabeza me gritaba, pero mantenía una apariencia de valentía mientras Greg sopesaba sus decisiones. Afortunadamente, el gerente llegó a tiempo y preguntó qué causaba tal conmoción. Greg lo miró y luego regresó a regañadientes con Katie. 5 minutos después, pagaron la cuenta y se fueron. En el camino, pensaba en qué artículos personales necesitaba Katie en la casa, y quería averiguarlo. Pasé 3 horas buscando sin éxito hasta que finalmente encontré las cajas escondidas debajo de su tocador. Debajo de ellas había cartas de Greg dirigidas a Kat. Al revisarlas, quedó claro que esta relación con Greg había estado ocurriendo durante muchos años. Una de las cartas escrita hace 5 años decía: «Es bueno saber que todavía me extrañas. Cuando regrese, estaremos juntos. Necesitarás encontrar la manera de deshacerte de tu esposo de mente débil». Revisarlas fue como leer una novela barata. Algunas hablaban de sus intenciones hacia Kat mientras que otras hablaban de cómo fueron a la escuela. Kat finalmente se puso en contacto conmigo el 1 de septiembre, que era mi cumpleaños. Cuando regresé a casa del trabajo, me sorprendió encontrar un plato cubierto y una tarjeta de felicitación en el porche. Después de traerlos a la casa, me conmovió ver que había preparado mi estofado favorito. Había una nota adentro: «Tom, sé que no deberíamos hablar, pero no podía ignorar tu cumpleaños. Pienso en nosotros todas las noches, y creo que para fin de año estaré contigo y él se habrá ido. Por favor, nunca dejes de amarme y no nos abandones. Mi hija, Joan, me ha estado siguiendo desde que Kat se fue y llamó para felicitarme». Luego, finalmente reveló el motivo de su llamada. «Papá, sabes que tengo que dar a luz en 3 semanas, ¿verdad? ¿Cómo podría olvidar el nacimiento de mi primer nieto?». Hubo una ligera pausa tras la cual continuó: «Papá, Frank y yo cenamos con mamá y Greg. Mamá realmente quiere presenciar el nacimiento de mi hijo y quiere que Greg esté a su lado. Entiendo que tú y mamá acordaron no comunicarse durante 1 año, pero ¿podrías hacer una excepción por mí al menos esta vez?». Me sorprendió saber que Joan y su esposo estaban cenando con ellos, pero no quería estropear el momento especial del nacimiento de su primogénito. «Está bien, Joan, ella puede venir y traer a ese idiota si es necesario», dije a regañadientes. Joan intervino rápidamente: «Papá, por favor, deja de insultarlo. Greg es un buen tipo, y trae felicidad a mamá. No la he visto tan feliz en mucho tiempo». Me quedé en shock, pero luego la ira me abrumó, y respondí: «Primero, todos almorzaron juntos, y ahora lo defiendes. No sé cuáles son sus intenciones, pero está gradualmente creando una brecha entre mí y mi familia. Por simple curiosidad, ¿cuándo empezarás a llamarlo papá?». Habló apresuradamente, con arrepentimiento en su voz: «Papá, lo siento mucho. No quería decir eso. Solo puedo imaginar cómo te sientes, y realmente me disculpo». Interrumpí sus disculpas, mi tono era frío. «Está bien, no te preocupes. Necesito revisar algo en el horno». «Cuídate», dije. Ella dijo que me amaba y colgó. En ese momento,
me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar y necesitaba actuar. Empecé vendiendo mis bienes para reducir mi patrimonio neto y superé el miedo de volver a la sociedad. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Busqué asesoramiento legal sobre la gestión de mis bienes y compré un seguro de defensa personal en forma de una pistola de aturdimiento para protegerme de posibles conflictos con Greg. Mientras Joan estaba dando a luz, yo estaba en el trabajo, y mi secretaria recibió una llamada de su esposo Frank, quien emocionado me informó que ahora era abuelo. Lo felicité y me apresuré al hospital. Cuando llegué, encontré la habitación de Joan y me dirigí inmediatamente allí. Cuando llegué a la puerta, la escuché hablando con Katie. «Mamá, lo que tú y papá están haciendo parece sin sentido. ¿Realmente quieres perderlo por culpa de Greg?» Katie intentó calmarla. «No te preocupes, Joan. Su amor por mí es tan fuerte que ni siquiera puede imaginarse dejarme. El vínculo que comparto con Greg es realmente increíble. Es difícil ponerlo en palabras, pero cada día con él es como volver a la escuela, solo que mejor. Cuando podemos estar juntos físicamente, me trata como a una princesa. Nunca me he sentido tan increíblemente cerca de alguien en mi vida. Lo extrañaré mucho cuando tenga que volver con tu padre». Joan sonaba desdeñosa. «Mamá, no quiero oír sobre tu vida íntima con Greg. Sé que es una persona maravillosa y que son perfectos el uno para el otro. Quiero que mi hijo tenga abuelos que sean felices juntos, no separados o peleando constantemente. Mamá, por favor, necesitas hacer las paces con papá antes de que sea demasiado tarde. Puede que no sea tan interesante y encantador como Greg, pero siempre estará ahí para ti. Greg puede parecer un gran hallazgo ahora, pero las relaciones pueden cambiar con el tiempo. Papá es una persona confiable y constante en tu vida. No te dejará sin hacer tu parte. Si tienes que tragarte tu orgullo y rogarle que te acepte de nuevo». Joan continuó suplicando a su madre. «Mamá, por favor, no esperes demasiado, de lo contrario, podrías perderlo». La respuesta de Kat una vez más demostró su confianza mal ubicada. «No tienes que preocuparte por tu padre y por mí. Cuando termine con Greg, él me recibirá con los brazos abiertos». Joan se rió escépticamente. «Sé que crees entender a tu padre, pero yo lo he visto y hablado con él. Está cambiando y no para mejor. Parece amargado y más distante desde que lo dejaste. ¿Estás realmente lista para poner en peligro tu fuerte matrimonio de 30 años por el bien de un novio de la secundaria?» Cansado de esta conversación, aproveché la oportunidad para entrar en la habitación y poner una sonrisa falsa. «Hola, querida madre. Felicidades por tu hijo, debes estar muy contenta». Me acerqué y abracé a Joan, deliberadamente ignorando a Katie. Tal vez fue inmaduro, pero en ese momento, era mucho más fácil para mí. Katie me miró, pero Joan parecía encantada y preguntó, «¿Lo has visto ya, papá?» Negué con la cabeza. «No, cariño, solo vine a verte». Incapaz de soportarlo, Katie finalmente habló de una manera no muy agradable. «Hola, Tom. ¿Cómo estás?», dijo bruscamente. La miré brevemente y luego volví mi atención a Joan, preguntándole sobre el nacimiento y el nombre del bebé. El rostro de Joan se iluminó y anunció felizmente, «Frank y yo hemos decidido nombrar a nuestro bebé Thomas por ti, papá». Al escuchar esto, Katie se fue en silencio, diciendo que iba a ver al bebé. Cuando se fue, tomé las manos de Joan y hablé. «Joan, no creo que tu madre y yo nos reconciliemos», dije. Mis palabras parecieron causarle una fuerte impresión. «No, papá, no lo creo», insistió. «Ella recobrará el sentido y volverá a casa». Las lágrimas llenaron mis ojos cuando hablé de nuevo. «Cariño, me di cuenta de que nunca fui suficiente para tu madre. Algo va a suceder pronto», dije. El shock y la incredulidad se reflejaban en el rostro de Joan. «¿Qué es exactamente?» «¿Qué es?», preguntó. Me forcé a sonreír tristemente.
Empezaré el proceso de divorcio pronto después de haber arreglado algunas cosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando habló. Papá, comenzó. Le ofrecí a mamá rogarte que la perdonaras, pero ahora es demasiado tarde, ¿verdad? Silenciosamente estuve de acuerdo con ella. Sí, no puedo perdonar su traición. Por favor, no le digas nada aún, asintió y me abrazó para darme un beso. Continuamos la conversación, evitando cuidadosamente el tema de Katie y su amante, prometiendo volver al día siguiente. La dejé, y cuando entré en el sector infantil, vi a mi nieto rodeado de muchos otros niños. Me encantó lo pequeño y precioso que se veía y aprecié la belleza del momento. Frank se acercó a mí con una sonrisa y se paró entre Katie, Greg y yo. Aquí, papá, toma un cigarro para celebrar, dijo. Acepté agradecido el cigarro, lo puse en mi bolsillo y palmeé a Frank en la espalda. Lo guardaré para más tarde, hijo. Gracias. La visión de mi esposa y su amante tomados de la mano como adolescentes me atormentaba. Escucha, Frank, vendré mañana cuando haya menos gente y el aire esté más limpio, si sabes a lo que me refiero, dije. Frank sonrió con conocimiento de causa. Entiendo todo, papá. No te culpo por nada. Cuando estaba a punto de irme, Kat dijo suavemente, vaya, Tom, no puedo creer que ayer trajimos a nuestra bebé a casa, y ahora nuestra bebé tiene su propio bebé. El tiempo realmente vuela demasiado rápido. La miré, todavía tomada de la mano con Greg, y me fui de la habitación en silencio. Ella parecía confundida cuando me fui. Llegó octubre, que resultó ser el mejor mes desde que Katie se fue. Fui a Las Vegas con un plan para jugar y perder para reducir nuestros activos totales, pero el evento principal del viaje fue una reunión con Miranda, una mujer de unos 50 años, que me sorprendió con su profesión y encantó. Ella explicó que muchos hombres se sienten atraídos por mujeres mayores, y en mi caso, tenía toda la razón. Aunque Miranda era cara, trajo una nueva vitalidad a mi vida que no había sentido en años. En su presencia, por primera vez desde que Katie se fue, sentí que no la extrañaba. Miranda cumplió con sus deberes perfectamente, tanto dentro como fuera de la cama, mostrando una curiosidad genuina sobre mí, mi futura exesposa y su nuevo compañero. Al final de la noche, Miranda parecía conocerme tan bien como yo la conocía a ella. Conmovida por mi historia, tocó suavemente mi rostro antes de despedirse. Tom, aunque nos hemos conocido recientemente, siento la necesidad de decirte algo. Eres una persona realmente buena, una cualidad que es difícil de encontrar en mi experiencia con numerosos hombres. Solo puedo contar a unas pocas personas que realmente me gustan y respeto, y tú eres una de ellas. Tu esposa puede que no se dé cuenta de lo que está perdiendo, pero no dejes que su comportamiento y sus decisiones cambien tu carácter. Si alguna vez vuelves a la ciudad, por favor contáctame. Estaré encantada de verte de nuevo. Después de regresar de un viaje a Las Vegas, me encontré sintiéndome aún más confundido que antes. Reflexionando sobre nuestras conversaciones, comencé a darme cuenta de que Miranda tenía razón. A pesar de que Katie había sido una esposa y madre fiel durante mucho tiempo, no podía deshacerme del deseo de venganza. Estaba decidido a no dejar que este matrimonio me destruyera. Tan pronto como regresé, le dije a mi abogado que comenzara a preparar los papeles del divorcio. También decidí echar un vistazo más profundo a la biografía de Greg Hallender. Por consejo de un abogado, decidí contratar una firma que estudiaría cuidadosamente su biografía desde la escuela hasta el presente. A pesar del alto costo de los servicios de la firma, no dudé en iniciar la investigación porque sabía que la mitad de los costos serían cubiertos por la parte de Katie. Dada la reputación de la firma por investigaciones minuciosas, estaba seguro de que proporcionarían toda la información necesaria antes del juicio. Además, sugerí a mi jefe la idea de transferirme a una de las sucursales de nuestra empresa. Aunque mi jefe se sorprendió por mi repentino interés en mudarme, prometió explorar la posibilidad y mantenerme informado. Se acercaba el Día de Acción de Gracias, y sabía que tendría que enfrentarlo pronto.
Joan me llamó una semana antes del festivo y me pidió que me uniera a ellos para cenar. Cuando le pregunté si su madre y su amante estarían allí, confirmó a regañadientes que así sería. Cortésmente rechacé y terminé la conversación. Para mi sorpresa, Frank se puso en contacto conmigo. Llamó a mi oficina y pidió una reunión. Acordamos encontrarnos en uno de los bares del centro de la ciudad para tomar una copa. No pude evitar notar que Frank lucía preocupado esa noche. Después de intercambiar saludos, pedí un whisky doble para ambos y me acomodé para escuchar a Frank hablar sobre lo que estaba pasando con mi esposa y mi hija. «Papá, no lo vas a creer», comenzó. «No pueden dejar de hablar de él. Es como si fuera la estrella de un comercial de cerveza o algo así». Me asombró su franqueza y comencé a intuir por qué estaba tratando de convencerme de asistir al Día de Acción de Gracias. Necesitaba saber más, así que pregunté, entonces, Frank, ¿estás diciendo que no apruebas al señor Hallander? Los ojos de Frank se llenaron de ira mientras respondía, «Papá, este hombre es arrogante, egocéntrico y egoísta. Está tan ensimismado que no veo un lugar para Katie en él». Cuando se dio cuenta de su repentino arrebato, su expresión cambió a una de arrepentimiento y rápidamente retrocedió. «Lo siento, papá. No quise ser grosero», dijo sonriendo. Lo tranquilicé, «No te preocupes, hijo. No me ofendes». «Pero, ¿cuándo empezaste a llamarla Katie en lugar de mamá? Te veías deprimido cuando se fue», continuó. «Desde entonces, he perdido todo respeto por ella», admitió. «¿Por qué te afectó tanto su partida?» Su rostro se enrojeció de nuevo con ira. «Estoy seguro de que todos han notado que nunca hablé de mis padres mientras estaba con Joan, y realmente aprecio que ninguno de ustedes preguntara sobre ellos. La verdad es que mi madre engañó a mi padre, lo que llevó a su separación. Mi padre nunca se recuperó y se volvió adicto al alcohol, y mi madre murió trágicamente en un accidente de coche con su amante. Odio profundamente a los infieles, y ahora que Katie se ha convertido en una de ellos, ya no puedo estar cerca de ella. Estoy tratando de controlarme por el bien de Joan, pero estoy muy preocupado». Antes de esta conversación, nunca había oído hablar de los padres de Frank y simpatizaba con sus problemas, pero al mismo tiempo, me interesaba conocer su preocupación. «Frank, pareces preocupado». «¿Qué te molesta?», pregunté. Tomó un sorbo de su vaso, pidió otro, y luego se volvió hacia mí. «Puede que te moleste, pero tú lo pediste. La idea de ambas, madre e hija, me pesa. Si Katie te engaña y se jacta de ello frente a mi esposa, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Joan siga su ejemplo?». Sus palabras me sorprendieron. «Entiendo tu punto de vista», respondí, uniéndome a él y bebiendo pensativamente mientras consideraba mis próximos pasos. «Frank, no te desesperes. Tengo algunos trucos bajo la manga y creo que las cosas cambiarán para mejor el próximo año. Y entre tú y yo, tengo planes para hacer de esta Navidad algo especial para ti y Joan, pero no tan especial para los demás, si sabes a lo que me refiero». Una sonrisa apareció en el rostro de Frank por primera vez desde que nos sentamos a la mesa, y durante los siguientes 15 minutos, intentó sin éxito sacarme información. Cuando nuestra reunión llegó a su fin, le sonreí a Frank. «¿Te falta algo?», pregunté. Frank parecía confundido. «¿Qué, papá?». Puse mi mano en su hombro. ¿No deberías convencerme de actuar como un hombre y rogarme que venga al Día de Acción de Gracias? La sonrisa de Frank se amplió. «Vaya, de acuerdo. ¿Vas a venir al Día de Acción de Gracias, papá?». Negué con la cabeza. «Pero te agradezco la invitación». Joan me llamó 2 veces más antes del Día de Acción de Gracias, rogándome que viniera, pero me negué. «Escucha, Joan. Cuando tu madre decidió dejarme en junio, le dije que no nos comunicaríamos durante 1 año. Ella fue quien quiso terminar nuestro matrimonio. Ya rompí esa regla una vez para asistir al nacimiento de Thomas, pero no voy a cenar con ellos. ¿Lo entiendes? Llegó el Día de Acción de Gracias.
Estaba comiendo una cena congelada, sintiéndome solo y melancólico, pero aún así, es mejor que ver a Katie y Greg intercambiar miradas. Diciembre llegó, trayendo consigo la cercana fiesta familiar, que temía terriblemente pero sabía que sería la última que tendría que pasar. Diciembre estuvo lleno de sorpresas. Primero, la empresa me ofreció un puesto en Spokane, Washington, a partir de enero, y acepté con gusto. En segundo lugar, el informe del investigador privado sobre el señor Hallander resultó ser muy instructivo. Decía que tenía un historial de infidelidades, y 3 exesposas lo habían divorciado por esa razón. Además, tenía hijos con otras mujeres a quienes pagaba manutención. Además, durante el divorcio, su última esposa recibió la mitad de su pensión y fue degradado en su último año de servicio en el cuerpo. Su reputación financiera y moral parecía dudosa, por no decir deprimente. La buena noticia era que Katie recibiría los papeles de divorcio el primer día laboral después de Navidad. Esta noticia me llenó de un espíritu festivo. Llamé a Joan para discutir los planes para Navidad, y ella me pidió que organizara una verdadera reunión familiar de nuevo. Cuando pregunté sobre la llegada de Greg, Joan se enojó. «Papá, tienes que aceptar esto. Él es un miembro de nuestra familia ahora, te guste o no». La interrumpí abruptamente. «Tienes razón, no me gusta, pero por el bien del niño, estaré presente». Joan parecía genuinamente feliz cuando dijo, «Gracias, papá. Traerá alegría a todos». Tenía mis dudas al respecto, pero no quería arruinar el ánimo. 2 días después, cuando llegué a casa del trabajo, sonó el teléfono y contesté. «Hola». La línea telefónica cayó en un incómodo silencio antes de que una voz rompiera. «Tom, soy yo, Kate». «¿Qué pasó?». La voz de Kate sonaba vacilante. «No, estoy bien, Tom, pero solo quería agradecerte por aceptar venir en Navidad. Ahora entiendo cuánto te ofendí. En 30 años, nunca nos habíamos separado para las fiestas. Estaba tan infeliz en el Día de Acción de Gracias sin ti, y últimamente he estado pensando mucho en nosotros». Interrumpí su recorrido por los caminos de la memoria. «Kate, agradezco tus pensamientos sobre nuestra relación, pero quiero recordarte que te pedí que no me hablaras después de nuestra ruptura. Hice una excepción para Navidad, así que creo que es mejor terminar esta conversación ahora. Adiós». Después de colgar el teléfono, me invadió una ola de culpa. En los 30 años de nuestro matrimonio, nunca le había hablado tan duramente. Pero por más culpable que me sintiera por mis palabras, palidecía en comparación con el dolor del día en que me dejó. El mes transcurrió lentamente, y tuve mucho tiempo para las compras navideñas. Me aseguré de comprar regalos para todos, empacar para mi nuevo trabajo y alquilar un coche para un viaje por el país. Cuando llegué a la nueva oficina, hablé con una mujer servicial que me mostró varios apartamentos amueblados cerca de la oficina. Incluso se ofreció a enseñármelos personalmente. Cuando llegué a Spokane, todo iba tan bien como era posible. El día de Navidad en diciembre, cuando llegué a casa de Joan y Frank, descubrí que Katie y su pareja ya estaban allí. Después de abrazarme calurosamente y comentar sobre la sorpresa, Joan volvió a cocinar la cena. No pude evitar sonreír, sabiendo que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Frank me saludó, tomó mi abrigo y le pregunté si podía ver a mi nieto. Frank asintió y dijo que el niño estaba durmiendo en la guardería, pero aún podía visitarlo. Entrando silenciosamente en la guardería, miré la figura dormida frente a mí. Una oleada de emociones me invadió al darme cuenta de que mi tiempo aquí era limitado y que no podría quedarme mucho tiempo. Sentí una presencia detrás de mí. Era Katie, quien se acercó y se paró a mi lado en silencio. La ironía de su ausencia me ha pesado desde junio. «¡Qué nieto tan maravilloso tenemos!». Con el corazón pesado, respondí, «Sí, Katie, pero ¿a quién considerará su abuelo, a mí o a este tonto? ¿O tal vez a ambos?». Katie parecía sorprendida por mi pregunta. «¿Por qué dices eso?».
Tú eres el único abuelo que este niño conocerá, me aseguró. Espero que tengas razón, dije, saliendo de la habitación. Frank y yo hablamos durante las siguientes horas, y Joan, Katie y Greg parecían preocupados con sus propios pensamientos. Me entristeció ver lo fácilmente que mi hija sucumbió al encanto de Greg. Frank no parecía menos disgustado, pero lo consolé y prometí cambiar la situación. Sus ojos brillaron cuando dijo suavemente, «Eso espero, papá. No soporto más a ese idiota cerca de ella. A este ritmo, pronto se acercará a Joan». Cuando llegó la cena, la comida estaba deliciosa, pero el ambiente carecía de calidez. De nuevo, no tenía deseos de hablar ni con mi esposa ni con su acompañante, y Frank tampoco parecía querer hablar. El único interlocutor era Greg, quien les contaba historias de sus heroísmos a las mujeres. No pude evitar sentir ansiedad al ver a Greg admirar a su pequeña audiencia. Después de la comida, Joan llevó al bebé a la sala de estar, y todos nos reunimos. Al mirar a mi familia, me di cuenta de que este podría ser nuestro último momento juntos. La emoción de Joan era palpable mientras instruía a Frank con entusiasmo para distribuir los regalos. Sonriendo, entregó regalos pensados a su madre, Greg y a mí. Katie recibió un suéter acogedor, Greg una tarjeta de regalo y yo una corbata. Cuando Frank, Joan y el niño desempaquetaron los regalos de Katie y Greg, Joan irradiaba alegría, y Frank parecía educado y distante. Cuando todos los regalos fueron abiertos, se hizo un silencio en la habitación, y toda la atención se dirigió a mí y a mi montón de regalos. Rompiendo el silencio, dije, al final de este asombroso fin de semana, quiero darles los regalos que merecen para estas fiestas. Levantándome, tomé el paquete que había traído conmigo y le entregué a Frank y Joan un gran sobre envuelto en papel colorido. Joan abrió la bolsa con entusiasmo, mientras Frank la miraba. Su exclamación de alegría llenó la habitación cuando vio el contenido del sobre. Joan rápidamente dijo, «Mamá, papá nos dio tu casa sin hipoteca. Finalmente podremos mudarnos de este alojamiento alquilado. ¿No es maravilloso?». La cara de Katie mostraba preocupación mientras se volvía hacia mí y preguntaba, «¿Por qué tomaste esa decisión, Tom? ¿Dónde vamos a vivir?». Le di una mirada decidida, tratando de expresar mis emociones. «No te preocupes, Katie. He pensado en todo, y esto es para ti». Observé su emoción cuando abrió el paquete y encontró una pulsera dentro. Cuando sacó la pulsera de la caja, su expresión cambió a sorpresa, y se la ofrecí. «Mira la inscripción. La escribí personalmente». Noté que Greg estaba descontento con el regalo, así que Katie giró la pulsera y encontró la inscripción, «Gracias por los mejores 30 años de mi vida, Tom». Greg frunció el ceño, y Katie parecía confundida. «Tom, muchas gracias. Es maravilloso, pero olvidaste escribir, con amor», dijo. Le devolví la sonrisa. «No lo olvidé, Katie. Decidí conscientemente no engañarte con el tiempo. Mis sentimientos por ti se han debilitado. Recibirás los papeles del divorcio el lunes». Joan suspiró mientras la expresión de Katie cambiaba a sorpresa y tristeza. Señalando la postal en la mesa, añadí, «Intenté expresar agradecimiento por los buenos momentos que pasamos juntos y por nuestra hija. También adjunté un cheque por la mitad de nuestros activos líquidos. Aunque no es mucho, se han gastado 195 pesos durante tu ausencia. La casa está destinada a mi hija después de que dejaste nuestro matrimonio». Al volverse hacia Greg, sentí que se avecinaba la tormenta. «Este regalo también es para ti», dije, entregando a Katie otro sobre. Cuando lo abrió, parecía sorprendida al encontrar información detallada sobre lo que su amante había estado haciendo después de su separación en la escuela. «Creo que te intrigará esto». Antes de que pudiera terminar, Greg estalló en ira y comenzó a amenazarme. «Te destruiré, criatura despreciable». Le grité a Greg mientras lo veía colapsar al suelo después de que mi taser lo golpeara con un fuerte ruido. Joan y Katie se levantaron, y le di a Greg 2 descargas más. Al acercarme a él, le dije con burla,
¿Sientes la agonía? No es nada comparado con el dolor de perder a la mujer que amé durante 3 décadas, a alguien tan vil como tú. Katie sollozaba como si su mundo se estuviera derrumbando a su alrededor, y me volví hacia ella. Puede que no sea tan emocionante como tu sargento, pero no olvidaré tu traición, dije, lanzando otro golpe y disfrutando de sus convulsiones. Me volví hacia Katie, reuniendo más valor del que mi corazón roto podía manejar. Dado que parece que te gusta esta situación, tengo un regalo especial para ti, Katie. Libertad. Ahora puedes vivir en el lujo durante el día y divertirte por la noche. Es decente para una traidora como tú, ¿no crees? Katie intentó hablar, pero apenas logró susurrar, no, esto no debería haber pasado. Se suponía que volvería contigo en junio, Tom. Te amo. Joan se apresuró a consolarla, y le eché un último vistazo a Greg antes de que Frank interviniera nerviosamente. Papá, no tienes que hacer esto. Puedes arruinarlo, advirtió. De pie sobre el enemigo derrotado, miré a las 2 mujeres que significaban todo para mí. Me voy. Gracias por un día maravilloso y una vida maravillosa. Es probable que no nos volvamos a ver, tal vez nunca. Ambas mujeres se quedaron en silencio, mirándome como si fuera un extraño. Frank me entregó el abrigo con una sonrisa de satisfacción mientras estaba a punto de irme. Me volví hacia mi hija, quien por primera vez me miraba con miedo en sus ojos. Joan, recuerda este momento. Si sigues el mismo camino que tu madre, enfrentarás las mismas dificultades que ella. Perderás todo, tu esposo, tu hogar, tus posesiones y el amor de tu vida. Me acerqué a la cuna de Tom, le toqué suavemente la mejilla y susurré, tal vez nos encontremos de nuevo algún día, pero lo dudo. Con una sonrisa en mi rostro, me dirigí hacia la puerta y les deseé a todos un feliz año nuevo. Mientras caminaba hacia mi coche, me imaginé lo sorprendidas que estarían las mujeres una vez que Greg recuperara el sentido y se marchara. Distintamente escuché una voz desesperada gritar, no, esto no puede estar pasando. Encendí el motor y pensé en el próximo viaje a Spokane a través de Las Vegas, deseando ver a Miranda nuevamente. Mientras salía del camino de entrada, Frank apareció en la ventana, sonriendo y saludando. Le correspondí sus sentimientos y luego me fui a comenzar una nueva vida en el oeste. Había pasado un año desde que me fui, y la vida de Katie había cambiado drásticamente. Greg, como sus futuras esposas, dejó a Katie y desapareció. Katie no tenía a dónde ir, desesperadamente pidió a Joan y Frank que le dieran refugio en su casa, pero Frank se negó categóricamente. No quería que Katie fuera una mala influencia para su familia. Notó cuán a menudo Katie cambiaba de hombres durante el año. Incluso había rumores de que Katie se dedicaba a la intimidad en el baño del bar con la primera persona que conocía. A menudo hablaba por teléfono con Frank, él reemplazó a mi familia para mí porque solo él entendía cuánto dolor me causaron Katie y Joan. Dijo que cuando Katie no tenía a dónde ir, tuvo que alquilar un pequeño apartamento. Un día, Katie llegó a la casa de Frank y Joan en estado de embriaguez, pero no era una intoxicación por alcohol. Katie exigió ver a su nieto, pero cuando Joan se dio cuenta en lo que se había convertido su madre, la echó y dijo que no quería volver a ver a Katie. Desde entonces, no se sabe nada de Katie, y nadie sabe si está viva o no. Espero que haya aprendido su lección para el resto de su vida.